Perfecto. Los modelos de lenguaje como GPT son sistemas avanzados de IA diseñados para procesar y generar texto basado en patrones aprendidos de grandes cantidades de datos. ¿Qué aspecto específico de los modelos de lenguaje te gustaría investigar? ¿Su funcionamiento, aplicaciones, evolución o alguna otra cosa? La historia de los modelos de lenguaje ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, con avances clave en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, NLP, por sus siglas en inglés. Aquí te hago un recorrido histórico. Primeros avances en procesamiento del lenguaje natural, 1950-1990. 1950, Alan Turing publica su famoso artículo Computing, Machinery and Intelligence, donde propone el test de Turing para medir la capacidad de una máquina de exhibir inteligencia similar a la humana. 1960, surge ELIZA, uno de los primeros programas de procesamiento del lenguaje natural, NLP. Fue desarrollado por Joseph Weizenbaum, simulando una conversación con un terapeuta, aunque las respuestas eran bastante básicas. 1970. Desarrollos de gramáticas formales y sistemas basados en reglas. Los modelos lingüísticos eran estrictamente programados con reglas específicas, lo que limitaba su flexibilidad. Surgen los modelos probabilísticos, como los modelos de Markov y los primeros enfoques estadísticos para el procesamiento de texto. Esto marcó el cambio de sistemas puramente basados en reglas a métodos basados en datos. Modelos de lenguaje estadísticos, 1910. Los avances en la potencia computacional y la disponibilidad de grandes conjuntos de datos permiten el desarrollo de modelos estadísticos más sofisticados. El modelo de n-gramas es uno de los primeros enfoques exitosos para predecir la probabilidad de una palabra dada una secuencia de palabras anteriores. La traducción automática estadística, T, se populariza con modelos como los de Google Translate, que usaban alineamientos de palabras y traducciones paralelas. Además, Latent Dirichlet Allocation, LDA, y otros modelos para la modelización de temas se implementan para agrupar y organizar grandes cantidades de texto en temas relevantes. 3. Redes neuronales y embeddings, 2010-2017. 2010-2012. Surge el uso de redes neuronales para tareas de NLP. Un avance significativo es el uso de Word2Vec, desarrollado por Google en 2013, que introduce la idea de embeddings, representaciones densas y continuas de palabras en un espacio vectorial. 2014. Se desarrollan las redes neuronales recurrentes, RNN, particularmente las LSTM Memory, que mejoran el procesamiento de secuencias de texto. Estas redes son capaces de manejar dependencias a largo plazo en secuencias, lo cual es esencial para comprender el contexto de las palabras en frases largas. 2015-2017. Se introduce el concepto de atención con el desarrollo de modelos como Transformer en 2017. Este enfoque revoluciona el campo al eliminar la dependencia secuencial de las RNNs y mejorar la eficiencia en el procesamiento paralelo de datos de texto. 4. Transformers y modelos preentrenados, 2018 presente. Google presenta BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers, un modelo basado en Transformer que revoluciona el NLP al ser entrenado en enormes cantidades de datos con una arquitectura bidireccional. Esto permite comprender el contexto de las palabras tanto desde la izquierda como desde la derecha, mejorando la capacidad de comprensión y generación de texto. 2019. OpenAI lanza GPT-2, un modelo con más de 1.500 millones de parámetros, que sorprende por su capacidad de generar texto coherente a gran escala. Esto marca el inicio de la era de los modelos generativos preentrenados. 2020. GPT-3, con 175.000 millones de parámetros, se convierte en uno de los modelos de lenguaje más grandes jamás entrenados. Su capacidad para generar texto, responder preguntas y realizar múltiples tareas sin necesidad de entrenamiento adicional específico sorprende a la comunidad científica y a la industria tecnológica. 2022-2023 se lanzan versiones más avanzadas como ChatGPT, basado en GPT 3.5 y GPT-4, que siguen mejorando la capacidad de los modelos de lenguaje en tareas como la conversación natural, programación y otras aplicaciones creativas. 5. Modelos multimodales. Los desarrollos recientes combinan texto con imágenes, audio y video. Modelos como DALL-E, para generación de imágenes a partir de texto, y CLIP, que entiende las relaciones entre imágenes y texto, representan el futuro de los modelos de lenguaje en aplicaciones que abarcan más de un tipo de datos. Mejoras en eficiencia. Se están desarrollando modelos más eficientes que buscan reducir el consumo de recursos computacionales sin sacrificar la precisión. Esto incluye técnicas como distilación de modelos y arquitecturas especializadas.
Este recorrido muestra cómo los modelos de lenguaje han pasado de enfoques basados en reglas a modelos probabilísticos hasta llegar a arquitecturas neuronales avanzadas que son capaces de comprender y generar texto de manera muy sofisticada. ¿Te gustaría profundizar en alguna etapa o concepto específico? El artículo Computing Machinery and Intelligence fue publicado por Alan Turing en 1950 y es uno de los documentos más influyentes en la historia de la inteligencia artificial, IA, y el procesamiento del lenguaje natural, NLP. En este artículo, Turing explora la posibilidad de que las máquinas puedan pensar y plantea una pregunta clave. ¿Pueden las máquinas pensar? Para abordar esta cuestión, Turing introduce el concepto del famoso test de Turing. Contexto y propósito del artículo. En ese momento, la inteligencia artificial era una idea emergente y se cuestionaba si las máquinas podrían, en algún sentido significativo, replicar o simular la inteligencia humana. En lugar de centrarse en una definición abstracta de pensamiento, Turing sugiere que el enfoque más práctico para evaluar la inteligencia de una máquina sería observar si ésta puede comportarse de manera que no pueda ser distinguida de un ser humano en una conversación. El test de Turing. El núcleo del artículo es la descripción de lo que hoy conocemos como el test de Turing, aunque en el artículo original, Turing lo llama el juego de la imitación. Descripción del juego. 1. Participantes. Hay 3 participantes en el juego: un interrogador humano A, un participante humano B y una máquina C. 2. Objetivo del juego. El interrogador está en una habitación separada de los otros 2 participantes y debe hacer preguntas a los demás, quienes responden mediante texto. El objetivo del interrogador es identificar cuál es el humano y cuál es la máquina. 3. Condiciones. La máquina intenta engañar al interrogador haciéndose pasar por un humano. Si el interrogador no puede distinguir con éxito entre el humano y la máquina con más del 50% de certeza, se considera que la máquina ha pasado el test. Importancia del test. El test de Turing no busca demostrar que las máquinas realmente piensen en el sentido humano, sino que su comportamiento sea indistinguible del de un ser humano en un contexto comunicativo. Esta idea fue revolucionaria porque cambió la discusión sobre la inteligencia de las máquinas de un enfoque filosófico abstracto a uno práctico y observable. Según Turing, si una máquina puede imitar el comportamiento humano lo suficientemente bien, entonces no hay razón para negar que sea inteligente en un sentido funcional. Críticas anticipadas y respuestas de Turing. En su artículo, Turing también anticipa varias objeciones comunes a la idea de que las máquinas pueden pensar. Algunas de las más notables son: 1. La objeción matemática. Basada en los teoremas de incompletitud de Gödel, algunos críticos argumentaban que las máquinas siempre estarían limitadas por reglas formales y no podrían superar ciertas barreras lógicas. Turing respondía que las limitaciones de las máquinas no implicaban necesariamente que no pudieran replicar o imitar procesos mentales complejos. 2. La objeción de la conciencia. Algunos críticos afirmaban que una máquina no podía ser consciente de sí misma ni tener experiencias subjetivas. Turing argumentaba que no tenemos forma de comprobar si otras personas son conscientes, por lo que la conciencia no es un criterio útil para medir la inteligencia. 3. La objeción de la creatividad. Otro argumento sostenía que las máquinas no podían ser creativas o generar nuevas ideas. Turing reconocía que las máquinas aún no eran capaces de esto, pero consideraba que la creatividad humana también está sujeta a reglas y patrones que las máquinas podrían eventualmente replicar. 4. La objeción del alma o espíritu. Esta objeción, basada en creencias religiosas, sostenía que las máquinas no pueden pensar porque no tienen alma. Turing respondía que el concepto de alma está fuera del ámbito de la ciencia y que su estudio se centra en lo que se puede observar y medir. El legado del artículo Computing Machinery and Intelligence es fundamental porque sentó las bases para la investigación de la inteligencia artificial moderna, incluyendo la disciplina del procesamiento del lenguaje natural. Al desviar la atención de las preguntas metafísicas sobre la conciencia y centrarla en la imitación del comportamiento humano, Turing ayudó a orientar los esfuerzos hacia la creación de máquinas capaces de interactuar de manera efectiva con los humanos. Este trabajo influyó no solo en el desarrollo de sistemas de conversación y comprensión del lenguaje, sino también en la filosofía de la IA, ya que impulsó a investigadores a desarrollar máquinas que puedan superar el test de Turing o sistemas que se acerquen a ese nivel de interacción humana. En resumen, Computing Machinery and Intelligence fue el inicio formal del pensamiento sobre cómo medir la inteligencia de las máquinas, introduciendo un enfoque basado en la imitación del comportamiento humano, que sería esencial para los desarrollos posteriores en IA y NLP. ¿Te gustaría explorar alguna parte del artículo más a fondo
o conectar estas ideas con otras fases del desarrollo de los modelos de lenguaje. Sí, la inteligencia artificial IA y el procesamiento del lenguaje natural, NLP, son áreas relacionadas pero distintas dentro del campo de la informática. Stas 1. Inteligencia artificial. Definición. La inteligencia artificial es un campo amplio que abarca el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen reconocimiento de patrones, toma de decisiones, razonamiento, resolución de problemas y aprendizaje. Objetivo: crear máquinas que puedan imitar la inteligencia humana o realizar tareas de forma autónoma, basándose en datos, patrones y algoritmos. Aplicaciones: visión por computadora, reconocimiento de imágenes, objetos, rostros, robótica, automatización de tareas físicas complejas, aprendizaje automático, sistemas que aprenden a partir de grandes conjuntos de datos. Sistemas de recomendación, plataformas como Netflix o Amazon que sugieren contenido o productos basados en tus preferencias. Procesamiento del lenguaje natural en NLP. Definición. El procesamiento del lenguaje natural, NLP, por sus siglas en inglés, es una subdisciplina de la IA que se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo del NLP es desarrollar algoritmos que permitan a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera significativa. Objetivo: hacer que las máquinas entiendan y procesen el lenguaje de forma que puedan interactuar con los humanos de manera más natural, como lo hacemos entre nosotros. Aplicaciones. Análisis de sentimiento. Determinar el tono emocional en textos como reseñas de productos o publicaciones en redes sociales. Traducción automática. Sistemas como Google Translate que convierten texto de un idioma a otro. Asistentes virtuales. Siri, Alexa y otros que responden a comandos hablados o escritos. Generación de texto. Creación automática de contenido, como respuestas en chats o resúmenes de textos. Relación entre IA y NLP. Incluye al NLP. Es una rama de la IA. Mientras que la IA abarca todos los aspectos de la inteligencia artificial, desde la visión por computadora hasta la robótica, el NLP está exclusivamente enfocado en el lenguaje. NLP es específico. Si bien la IA puede abordar una variedad de problemas, como la percepción visual o la toma de decisiones, el NLP se centra en cómo las máquinas interactúan con el lenguaje. El éxito del NLP depende en gran medida de los avances en IA, particularmente en áreas como el aprendizaje automático y las redes neuronales. En resumen, el NLP es una subdisciplina de la IA que aborda específicamente cómo las máquinas procesan, entienden y generan lenguaje humano. Aunque son diferentes, el NLP depende del desarrollo de técnicas y algoritmos de IA para mejorar su capacidad de comprensión y generación de lenguaje. En 1950, cuando Alan Turing publicó su artículo Computing Machinery and Intelligence, las máquinas capaces de generar texto eran extremadamente limitadas y rudimentarias en comparación con los estándares actuales. Máquinas y sistemas de generación de texto en 1950. 1. Primeros computadores. Las primeras computadoras electrónicas, como el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, y el UNIVAC, Universal Automatic Computer, estaban en funcionamiento en la década de 1950. Estos sistemas eran principalmente utilizados para cálculos numéricos y procesamiento de datos, no para generación de texto en un sentido conversacional. 2. Programas de procesamiento de texto. Aunque no había sistemas de procesamiento de texto avanzados como los que tenemos hoy, ya existían algunos programas rudimentarios que podían realizar tareas simples de manipulación de texto. Estos sistemas generalmente estaban basados en comandos predefinidos y no tenían capacidad para generar texto de manera autónoma o convincente. ELIZA y precursores. ELIZA, uno de los primeros programas de procesamiento del lenguaje natural, no se desarrolló hasta la década de 1960. Fue creado por Joseph Weizenbaum en 1964 y simulaba una conversación con un terapeuta utilizando reglas muy básicas. ELIZA no generaba texto en el sentido moderno, pero sí ofrecía respuestas predefinidas en base a las entradas del usuario, lo cual marcó el inicio del desarrollo en esta área. 4. Máquinas de Turing. Las máquinas de Turing, que son modelos teóricos de computación propuestos por Alan Turing, no eran hardware real, sino conceptos matemáticos para entender la computación. Estas máquinas conceptuales podían describir cómo una máquina ideal podría manipular símbolos en una cinta, pero no existían en forma física para realizar estas operaciones en el mundo real en 1950. Generación de texto en el contexto de 1950. En el contexto del test de Turing y el año 1950, no había máquinas que pudieran generar texto de forma convincente o interactuar de manera fluida en una conversación con humanos. El concepto del test de Turing se basaba en la idea de que en el futuro,
las máquinas podrían ser capaces de imitar el comportamiento humano, de tal manera que resultara difícil para los humanos diferenciarlas de otros humanos en una conversación escrita. En 1950, esto era una especulación teórica, y las capacidades tecnológicas para lograrlo estaban muy lejos de ser una realidad. En resumen, aunque el test de Turing planteaba un futuro en el que las máquinas podrían generar texto de manera convincente, las tecnologías reales de la época estaban muy lejos de alcanzar ese nivel. El avance en la generación de texto y el procesamiento del lenguaje natural se desarrollaría más adelante con la evolución de las tecnologías de computación y los algoritmos de IA. Sí, el test de Turing ha sido una fuente de inspiración fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Aquí te explico cómo ha influido en ambos campos. Influencia en inteligencia artificial. 1. Cambio de enfoque. El test de Turing ayudó a cambiar el enfoque de la inteligencia artificial de un debate filosófico sobre la naturaleza del pensamiento y la conciencia a una evaluación práctica basada en el comportamiento observable. Esto permitió que los investigadores se centraran en crear máquinas que pudieran realizar tareas inteligentes en lugar de tratar de replicar la experiencia subjetiva del pensamiento humano. Evaluación de inteligencia. El test de Turing estableció un criterio claro y operativo para evaluar la inteligencia de las máquinas. Si una máquina puede engañar a un humano en una conversación, entonces ha demostrado inteligencia en un sentido funcional. Esto ha guiado el diseño de muchos sistemas de IA, buscando mejorar su capacidad para interactuar de manera convincente con los humanos. 3. Desarrollo de sistemas de conversación. La idea de simular una conversación humana ha impulsado el desarrollo de sistemas de conversación, como chatbots y asistentes virtuales. Estos sistemas buscan lograr un nivel de interacción que, al menos en ciertos contextos, sea indistinguible de una conversación con un ser humano. Influencia en procesamiento del lenguaje natural. 1. Fomento de la investigación en lenguaje. El test de Turing estimuló la investigación en NLP al plantear el desafío de crear máquinas que pudieran entender y generar lenguaje humano de manera convincente. Esto llevó a una serie de avances en la modelización del lenguaje y el desarrollo de algoritmos para el análisis y la generación de texto. Evaluación de modelos de lenguaje. La idea de que una máquina pueda engañar a un humano en una conversación ha influido en cómo se evalúan los modelos de lenguaje. Aunque el test de Turing en sí no se utiliza directamente para evaluar los modelos modernos, el principio de evaluar la capacidad de un modelo para generar texto coherente y relevante sigue siendo una parte central de la investigación en NLP. 3. Inspiración para avances tecnológicos. El test de Turing ha inspirado el desarrollo de modelos de lenguaje más sofisticados, como los basados en redes neuronales y transformers. Estos modelos están diseñados para mejorar la calidad de la generación de texto y la comprensión del lenguaje, acercándose cada vez más a la capacidad de imitar el lenguaje humano de manera efectiva. 4. Establecimiento de metas. La noción de que una máquina podría pasar el test de Turing ha establecido metas ambiciosas para los investigadores en NLP. La idea de crear sistemas que puedan interactuar de manera indistinguible de los humanos sigue siendo una motivación importante en el campo. El test de Turing ha tenido un impacto duradero y significativo en la IA y el NLP. Su enfoque práctico para evaluar la inteligencia de las máquinas ha influido en la dirección de la investigación y el desarrollo, proporcionando un objetivo claro para la creación de sistemas capaces de interactuar de manera natural con los humanos. Aunque los enfoques y tecnologías han evolucionado desde su propuesta, el test de Turing sigue siendo una referencia importante en el campo de la inteligencia artificial. La transición del test de Turing al surgimiento de ELIZA marcó un importante avance en el desarrollo de sistemas de procesamiento del lenguaje natural y en la creación de máquinas capaces de interactuar con los humanos a través del lenguaje. Aquí te explico cómo se produjo esta transición. Contexto del test de Turing, 1950. Concepto. El test de Turing, propuesto por Alan Turing en 1950, planteaba que una máquina podía ser considerada inteligente si podía engañar a un humano en una conversación escrita, haciéndole creer que estaba interactuando con otro humano en lugar de una máquina. Impacto. Este test estableció una base para medir la inteligencia de las máquinas en términos de su capacidad para simular conversaciones humanas. Sin embargo, en 1950, las máquinas aún estaban muy lejos de poder pasar este test de manera efectiva. Desarrollo ELIZA fue creada por Jeff Weizenbaum en 1964 en el MIT.
ELIZA fue uno de los primeros intentos exitosos de crear un programa de computadora que pudiera simular una conversación en lenguaje natural. Inspiración. ELIZA se basó en la idea de que una máquina podía imitar el comportamiento humano en una conversación utilizando un conjunto de reglas simples. En lugar de intentar crear una máquina verdaderamente inteligente, Weizenbaum diseñó ELIZA para simular una conversación convincente en un contexto específico. Características de ELIZA. ELIZA se diseñó para simular a un psicoterapeuta de orientación rogeriana, también conocido como terapia centrada en el cliente. Este tipo de terapia se basa en la técnica de reformular las preguntas y comentarios del cliente de una manera que le permita explorar sus propios pensamientos y sentimientos. Reglas de procesamiento de texto. ELIZA utilizaba un conjunto de reglas simples para reformular las preguntas y respuestas del usuario. Por ejemplo, si un usuario decía, "estoy triste", ELIZA podría responder con, "¿por qué te sientes triste?". Estas reglas básicas permitían a ELIZA mantener una conversación que parecía significativa a pesar de su simplicidad. Limitaciones. ELIZA no comprendía el contenido de las conversaciones en un sentido real. Su comprensión era superficial, basada en patrones y sustituciones de palabras. A pesar de esto, el programa era sorprendentemente eficaz para engañar a algunos usuarios y dar la impresión de comprensión. Tras desarrollo de la IA, la creación de ELIZA representó un avance en la IA y el NLP al demostrar que era posible crear un programa que pudiera interactuar en lenguaje natural, aunque de manera limitada. ELIZA no pasaba el test de Turing en el sentido más riguroso, pero mostraba que era posible simular una conversación humana hasta cierto punto. Impacto en la investigación. ELIZA influyó en la investigación en NLP al demostrar que las máquinas podían realizar tareas básicas de procesamiento del lenguaje natural. Aunque ELIZA no era capaz de generar un entendimiento profundo del lenguaje, sentó las bases para el desarrollo de sistemas de conversación más avanzados. Críticas y reflexiones. Weizenbaum, el creador de ELIZA, también destacó que el programa no debía ser confundido con una verdadera inteligencia. Utilizó ELIZA para hacer una reflexión crítica sobre los límites de la IA y la importancia de comprender la diferencia entre simulación y verdadera inteligencia. La transición del test de Turing al surgimiento de ELIZA marcó una evolución importante en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Mientras que el test de Turing proporcionó una meta ambiciosa para la inteligencia de las máquinas, ELIZA mostró que era posible construir programas capaces de simular conversaciones en lenguaje natural, aunque con limitaciones significativas. La creación de ELIZA fue un paso crucial en la demostración de que la interacción humana con las máquinas a través del lenguaje era factible, y sentó las bases para desarrollos posteriores en NLP y sistemas de conversación. Claro, profundicemos en el desarrollo de ELIZA, que fue un momento clave en la primera etapa del procesamiento del lenguaje natural, NLP, y en la evolución de la inteligencia artificial. ELIZA, contexto y desarrollo. Contexto histórico y motivación. Década de 1960. En los años 60, el campo de la IA estaba en una etapa temprana, y la mayoría de los sistemas eran experimentales y estaban limitados en capacidad. Los investigadores estaban interesados en explorar cómo las máquinas podrían interactuar con los humanos utilizando lenguaje natural, pero las tecnologías y métodos disponibles eran bastante primitivos. Inspiración de la terapia. Joseph Weizenbaum, el creador de ELIZA, se inspiró en la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. En esta forma de terapia, el terapeuta actúa más como un facilitador que ayuda al cliente a explorar sus propios sentimientos y pensamientos mediante preguntas reflexivas y reformulación. Weizenbaum pensó que este enfoque podría ser útil para diseñar un programa de computadora que simulara una conversación en lenguaje natural. Objetivo. ELIZA fue diseñada para simular una conversación con un psicoterapeuta rogeriano. La idea era que el programa pudiera mantener una conversación coherente y significativa, a pesar de su base de reglas muy simples. Mecanismo de procesamiento. Reglas basadas en plantillas. ELIZA utilizaba un conjunto de reglas basadas en patrones para identificar frases en la entrada del usuario y responder de manera predefinida. Estas reglas eran simples sustituciones y reformulaciones. Por ejemplo, si el usuario decía "me siento triste", ELIZA podría responder "¿por qué te sientes triste?". Sustitución de palabras. ELIZA a menudo sustituía palabras clave en las preguntas del usuario para crear respuestas. Por ejemplo, una entrada como "mi madre está enferma" podría generar una respuesta como "¿cómo te hace sentir que tu madre esté enferma?". Limitaciones. Comprensión superficial.
Elisa no comprendía el contenido de las conversaciones, simplemente seguía patrones predefinidos. Su comprensión era superficial y se basaba en la coincidencia de patrones en el texto. Efecto de persona. A pesar de su simplicidad, Elisa a menudo parecía convincente porque los usuarios tienden a proyectar intenciones y comprensión en las máquinas que interactúan con ellos. Este fenómeno, conocido como el efecto de persona, significa que los usuarios pueden interpretar las respuestas de Elisa como más inteligentes o comprensivas de lo que realmente eran. 3. Impacto y repercusiones. Influencia en la IA y el NLP. Desarrollo de sistemas de conversación. Elisa fue uno de los primeros programas en demostrar que era posible crear una máquina que pudiera simular una conversación en lenguaje natural, aunque de manera limitada. Esto inspiró a los investigadores a seguir desarrollando sistemas de conversación más avanzados. Reflexión sobre la IA. Weizenbaum utilizó Elisa para plantear preguntas críticas sobre los límites de la IA y la relación entre las máquinas y los humanos. En sus escritos advirtió contra la tendencia a atribuir capacidades humanas a las máquinas basándose únicamente en su capacidad para simular conversaciones. Reacciones y críticas. Reconocimiento y sorpresa. Elisa sorprendió a muchos con su capacidad para mantener conversaciones que parecían significativas. Sin embargo, algunos críticos argumentaron que la máquina no representaba una verdadera inteligencia y que su efectividad se basaba en la ilusión de comprensión. Reflexiones éticas y filosóficas. La creación de Elisa también abrió debates sobre la ética de las máquinas que simulan conversaciones humanas y la importancia de distinguir entre simulación y verdadera comprensión. 4. Legado y evolución. Pionero en NLP. Elisa es considerada un pionero en el campo del procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de conversación. Aunque sus capacidades eran limitadas, su diseño demostró que era posible crear programas que interactuaran con humanos mediante lenguaje natural. Evolución de la tecnología. Elisa sentó las bases para el desarrollo de sistemas de NLP más avanzados. La investigación en NLP ha evolucionado desde estos primeros experimentos hasta los modernos sistemas basados en redes neuronales y modelos de lenguaje como GPT-4. Referencia en investigación. Elisa sigue siendo un referente en la investigación en IA y NLP, no solo por sus logros técnicos, sino también por sus contribuciones a la reflexión sobre la inteligencia de las máquinas y la interacción humano-computadora. En resumen, Elisa fue un hito importante en la historia del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial, demostrando que era posible simular conversaciones en lenguaje natural, utilizando técnicas relativamente simples, y abriendo el camino para desarrollos posteriores en el campo. Las reglas basadas en plantillas, o Pattern Matching Rules, son un enfoque utilizado en el procesamiento del lenguaje natural, para generar respuestas a partir de entradas de texto mediante la identificación y manipulación de patrones específicos. Este enfoque es fundamental en sistemas como Elisa, y ha sido una técnica importante en los primeros desarrollos de sistemas de conversación. A continuación, te explico en detalle cómo funcionan estas reglas y su impacto. Funcionamiento de las reglas basadas en plantillas. Estructura de las reglas. Plantillas. Las reglas basadas en plantillas funcionan mediante la creación de una serie de plantillas o patrones que corresponden a posibles entradas de texto. Cada plantilla está diseñada para capturar una estructura o frase específica que se espera recibir del usuario. Reglas de respuesta. Para cada patrón identificado en el texto de entrada, se define una respuesta predefinida o un conjunto de posibles respuestas. Estas respuestas suelen estar relacionadas con el patrón encontrado y pueden incluir sustituciones de palabras o reformulaciones. 2. Proceso de coincidencia de patrones. Identificación de patrones. Cuando el sistema recibe una entrada de texto, compara el texto con las plantillas predefinidas. Utiliza técnicas de coincidencia de patrones para identificar cuál de las plantillas coincide mejor con el texto recibido. Sustitución y reformulación. Una vez que se identifica una plantilla coincidente, el sistema puede utilizar reglas adicionales para sustituir palabras clave en el texto de entrada y reformular la respuesta. Esto puede incluir la sustitución de pronombres, palabras clave o frases específicas. 3. Ejemplo de funcionamiento en Elisa. El usuario puede decir, por ejemplo, estoy preocupado por mi futuro. Coincidencia de patrones. Elisa compara esta entrada con sus plantillas. Puede tener una plantilla para frases que expresan preocupación, como estoy preocupado por, donde es un espacio reservado para cualquier palabra o frase. Generación de respuesta. Elisa utiliza la regla asociada con esta plantilla para generar una respuesta. Por ejemplo, puede responder, ¿por qué te preocupa tu futuro? La respuesta se genera sustituyendo el texto de entrada en la plantilla y formulando una pregunta reflexiva.
Ventajas de las reglas basadas en plantillas. 1. Simplicidad. Las reglas basadas en plantillas son relativamente simples de implementar. No requieren un entendimiento profundo del lenguaje, sino que se basan en patrones predefinidos y reglas de sustitución. 2. Consistencia. Ofrecen respuestas consistentes y predecibles basadas en los patrones definidos. Esto puede ser útil en sistemas que requieren respuestas estandarizadas. Limitaciones de las reglas basadas en plantillas. 1. Flexibilidad limitada. Las reglas basadas en plantillas son limitadas en términos de flexibilidad. No pueden manejar bien las variaciones inesperadas en el lenguaje o los matices complejos del discurso. 2. Comprensión superficial. Estas reglas no permiten una comprensión real del contenido del texto. Simplemente buscan patrones y no interpretan el significado subyacente o el contexto. 3. Escalabilidad. A medida que el sistema debe manejar una mayor variedad de entradas y contextos, el número de plantillas necesarias puede crecer exponencialmente, haciendo que el sistema sea difícil de escalar y mantener. Evolución y uso en sistemas modernos. Desarrollo posterior. Aunque las reglas basadas en plantillas fueron innovadoras en su tiempo, la tecnología ha avanzado significativamente. Los sistemas modernos de NLP utilizan técnicas más sofisticadas, como el aprendizaje automático y las redes neuronales, que permiten una comprensión más profunda y flexible del lenguaje. Modelos basados en contexto. Los modelos actuales, como los basados en Transformers, por ejemplo, GPT, no se basan en plantillas fijas, sino que utilizan grandes volúmenes de datos para aprender patrones y generar texto en función del contexto y el contenido. En resumen, las reglas basadas en plantillas fueron una técnica importante en los primeros sistemas de procesamiento del lenguaje natural y chatbots como Elisa. Aunque tienen limitaciones en términos de flexibilidad y comprensión profunda, su simplicidad y consistencia ayudaron a sentar las bases para el desarrollo posterior de sistemas más avanzados en el campo de la inteligencia artificial y el NLP.